Hola, buenas noches. Hoy en esta sesión para hablar sobre un texto que creo que invita a una reflexión profunda de lo que es la vida imposible de Matt Haig. Como todos los espacios que llevamos a cabo en una sesión introductoria, pues les compartiré algunas notas y tendremos un espacio para reflexión y para compartir. A ver, Matt Haig en la vida imposible presenta a una profesora de matemáticas en Inglaterra de nombre Grace, ¿no? Y en cierto determinado momento le ofrece compañía a Cristina Papadakis, una estudiante extranjera que iba a pasar la Navidad sola. De una forma u otra también se visualiza como una compañera de trabajo y da clases a Maurice, que es un joven brillante con quien mantiene un vínculo distante pero respetuoso. De alguna forma u otra, el libro presenta algunas situaciones interesantes, difíciles, nostálgicas, como es la muerte de su hijo en un accidente, y ella uno la podría percibir como que la deja emocionalmente congelada. Es como cuando sucede algo en la vida de una persona y sus emociones se congelan, y eso paraliza a un ser humano a todo nivel. De igual forma, su esposo muere de cáncer. Entonces vemos a una mujer como Grace que se encierra en su casa, se encierra en su vida, cuida de su jardín, evita el contacto emocional y vive en la rutina. Pero sobre todo también la culpa por la muerte de su hijo permanece como una carga silenciosa. Recibe un correo de Maurice, quien es ahora adulto, y este le presenta entre líneas una crisis existencial. Pero de igual forma, hay una carta notarial en donde se le comenta que ha heredado una casa en Ibiza. Imagínese usted una casa en Ibiza de parte de Cristina. Viene el presente del libro, que es el viaje a Ibiza y luego una instancia, es decir, ir ahí. Pero hay una decisión inesperada. Ella toma la decisión de viajar con un cuerpo frágil, pero un espíritu que empieza a moverse por dentro. Ibiza se presenta como ese lugar cálido, vibrante y de alguna forma u otra abrumador. El trayecto es ciertamente un poco incómodo, emocionalmente denso, pero también físicamente exigente. Pero lleva consigo, no sé si lo recordará, la urna de las cenizas de su esposo Carl. ¿Recuerdan esta parte a quienes leyeron el libro? Perfecto. Cuando llega a la casa, encuentra una vivienda deteriorada, solitaria, con secretos del pasado. Y la casa, de alguna forma u otra, y aquí le voy a ir dando algunos elementos que he preparado cuidadosamente para el club, representa ese espacio no habitado dentro de ella misma. Comienza a sacar, comienza a limpiar, comienza a restaurar, sin tener la más mínima idea de por qué, pero siente que debe hacerlo. Empieza a tener contactos con personas en Ibiza, conoce a Poe, el taxista, y otros vecinos locales, pero también se comunica o se acerca con Maurice, donde intercambian correos y de alguna forma intiman en el mensaje muy significativamente. Todo esto empieza a dar cambios. Grace vuelve a sentir,
camina, toca, huele, observa, pero también se interesa por ese misterio de Cristina al haberle dejado una casa. Hay una toma de decisión aquí. Decide quedarse en la casa, más allá del plan inicial, pero empieza a asumir un rol activo de limpiarse, de cuidarse y de reflexionar internamente. Y aquí voy a tirar algo que me parece muy importante. Se permite sentir el duelo sin ser una víctima, pero con conciencia. Ella no necesita ser una víctima. Cuando el libro termina, hay una entrega de las cenizas de Carla del Mar. Hay un desapego interesante. Y a ver, este gesto yo no lo diría que es como un adiós, sino también una liberación del dolor, en donde una persona que estaba acostumbrada a habitar en el pasado deja de lado el dolor y la culpa. Lo veo fabuloso del libro. Comprende que vivir no es olvidar, sino aprender a convivir con el dolor desde otro lugar, desde otro lugar eh, que no sea el victimismo. A ver, una mujer de 72 años, póngase usted a pensar en esto, donde uno pensaría que no hay forma de iniciar una vida. Vive sola en una casa silenciosa en Lincolnshire, su esposo muerto, su hijo también. Hay un jardín que la acompaña. Eh, el reloj repite los mismos sonidos y una rutina que se sostiene no por amor, sino por miedo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos estado en rutinas que las sostenemos por temor? Grace no hablaba con nadie y evita todo lo que sea que tenga que ver con una emoción, un contacto o un recuerdo. Si bien hay un cuerpo envejecido, pero lo que más pesa no son los años, sino la culpa no dicha, no compartida y la vida no vivida. Y esta escena, que podría parecer de una novela de una persona, es un reflejo de lo que quizás en algún momento hemos vivido. Sigo insistiendo en esto, porque no hay que tener ni 72 años, ni 20, ni 40, ni 50, ni 70, ni 90 para llegar a sentirse como Grace. Basta con solo haber pasado una pérdida, una ruptura, una etapa dolorosa que queda incompleta, sin cerrarse. Pero sobre todo también, con el pasar de los días, las personas se van quedando, si bien tristes, pero se desconectan de lo que tienen alrededor. Entonces, vivimos en una época donde el estar ocupado pareciera ser que se ha convertido en una virtud, pero no necesariamente, sino más bien eso es como un camino emocional, porque hay personas como Grace que cuidan su jardín, su ser, con una precisión que era obsesiva. Otros llenan su agenda de trabajo, se sumergen en redes sociales, repiten las mismas rutinas, se dan ilusión de tener el control. ¿Saben qué es lo que hay detrás de todo eso? El miedo a sentir. Porque sentir implica recordar, abrir heridas, reconocer de alguna forma u otra que no todo está resuelto. Entonces, en el caso de Grace, la culpa por la muerte de su hijo quizás es un peso invisible. Nadie la ve, nadie la nombra,
pero llega a definir cada una de sus decisiones. ¿Cuántas veces ha vivido usted así, cargando culpas por lo que hizo o dejó de hacer, por lo que no dijo, por lo que cayó? A veces la culpa llega disfrazada de prudencia, de sacrificio, de resignación, pero al igual que sucede con Grace, no nos permite avanzar. Y es como estar en una cárcel, pero sin barrotes. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? En medio de esa prisión, lo más peligroso es que se deja de esperar. Se asume que ya nada nuevo va a venir. Que lo que queda es aguantar y aguantar y aguantar. Y esa alma rota no podrá volver a mirar el sol. Pero la vida imposible, en mi entender, nos propone otro tipo de lectura. A mí me decía, si el dolor puede estancarnos, pero no tiene por qué definirnos. ¿Veis ese espejo incómodo que nos muestra cómo muchas personas viven, ordenadas por fuera, gente correcta, gente propia? Pero ¿sabe qué? Normalmente son las que más están devastadas por dentro. Incluso en los momentos en donde ya no quede nada, siempre hay algo que puede suceder. Y aquí se presenta un mensaje, una carta y una herencia. Y tal vez quizás por eso ese libro a mí me conmovió mucho, porque empieza en un punto donde usted y yo quizás podemos haber pensado 72 años, ya la vida está terminando. Pero desde ahí nos revela que la vida no se mide en tiempo, sino en el sentido que le queramos dar. Grace para mí es un reflejo de todas esas personas mayores que el mundo ignora, pero también es cada uno de nosotros cuando nos dejamos morir del todo. Quizás esta historia sea revisar también lo que nos sucede a nosotros. ¿En qué parte de la vida nos hemos detenido? ¿Qué rutina cultivamos o damos por buena o por aceptada para no mirar lo que realmente sentimos? ¿Y qué carta aún no hemos respondido? El libro tiene un mensaje muy fuerte. Permitirse empezar de nuevo. No con grandes cosas, sino quizás con una humildad que dice, estoy aquí y tal vez me quede algo por vivir. Pero Grace también refleja que en medio del silencio, si ve un correo, no es una factura, no es un correo spam, es un correo electrónico de alguien que había sido alumno suyo. Y todavía casi al mismo tiempo llega otra noticia poco probable. Una notaría le informa que ha heredado una casa en Ibiza. Entonces aquí es donde uno se pone a pensar en la vida de lo cotidiano. Hay interrupciones suaves o radicales que rompen la rutina. Una llamada de alguien que no esperábamos, por ejemplo. Una invitación que suene ser incómoda, que le incomode. Un viaje que nunca ha sido considerado. Y a veces se piensa que los grandes cambios ocurren con fuegos artificiales, pero a veces se parecen más con algo inesperado. Lo que pasa es que Grace no ignora las señales,
Pudo haber borrado el correo, pudo haber vendido la casa en Inglaterra y no moverse jamás. ¿Y quién le había juzgado por eso? ¿Quién? Cuénteme. La vida presenta catalizadores, pero hay que abrirles la puerta. Entonces, voy a dejar unas dos preguntas, pero no quiero que me respondan, son para usted. ¿Cómo reacciona usted ante algo inesperado? ¿Con apertura o con resistencia? ¿Y usted cree que los pequeños actos de bondad le pueden regresar en la vida? Cuando Grace viaja en visa, no lo hace con entusiasmo, sino estaba desconcertada, resignada y un leve presentimiento de que necesitaba, a ver, cómo moverse, no sé. Y cuando llega a la casa, se da cuenta que como todas esas ventanas cerradas, ella entra en sí mismo en un lugar que ella había dejado de visitar. Entonces, muchas veces estamos en lugares que no queremos. Y es que la vida nos empuja. Y eso a veces pasa porque algo de nosotros ya no puede sostener el silencio. Llega el momento en que por dentro estamos más vacíos que lo que hay por fuera. Y en ese momento, lo inevitable se vuelve una opción. Entonces, en nuestras vidas, hay que tener el valor y el coraje para entrar a nuestra propia casa emocional, de hacerse cargo con lo que usted encuentra, de limpiar aunque duela, de ventilar, porque usted no sabe cuánto ya lleva eso estar encerrado, lleva esto estar podrido por dentro. No sea un observador de sus emociones. Cuando ella está en Ibiza, Grace mantiene una correspondencia interesante con Maurice, donde éste le busca no por nostalgia, sino por necesidad. Una persona brillante, pero quebrado emocionalmente. A ver, para mí él representa una vida que todavía no ha encontrado rumbo. Y ella, una vida que ya se había rendido. Pero entre ambos nace algo muy bonito, la posibilidad de acompañarse desde la vulnerabilidad. En nuestra vida cotidiana, no sé si a usted le ha pasado que a veces uno piensa encontrarse gente de quienes piden o quienes reciben el pedido. ¿Qué tanto nos parecemos en algunos casos a Maurice, al borde de un colapso, buscando un hilo de comprensión, y otras veces somos Grace, sorprendidos por alguien que nos recuerda que todavía podemos ser útiles? ¿Y saben qué es lo hermoso de esta conexión? Es que no es perfecta, pero sí es honesta. Grace no tiene respuestas, pero tiene cosas que mucho más valen la atención para mí. Silencio, presencia. Y quizás estas cosas a veces basten cuando una persona se encuentra en la oscuridad, y que no necesariamente quiera soluciones, sino más bien compañía. Entonces, esta relación les quiero traer que no necesariamente necesita una cercanía física y un apetito sexual, no nada de eso.
sino una historia en común para empezar a construir esa intimidad emocional. Basta un lenguaje que diga, te veo, te escucho, no estás solo o sola. Y quizás al consolar al otro, algo nos debe suceder internamente. ¿Y qué pasa con Grace, esa transformación interna? Algo comienza a moverse, aunque ella misma ni siquiera sepa qué es lo que necesita. Y esto no es una epifanía, no es un milagro, no es una escena cinematográfica, es más bien una transformación. Es decir, poco se percibe, pero hay un movimiento. Y cuando ella observa la luz distinta en Ibiza, percibe el olor del mar, la textura, los sonidos, todo su ser se activa y le recuerda que ella sigue siendo viva. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado, no sé si le ha pasado, a mí en alguna etapa de mi vida, donde uno vive encerrado en un mundo de ideas, de control, de distancia emocional, donde la rutina la protegía del caos interior a ella, pero como que la tenía inyectada, anestesiada? Cuando ella se va a otro lugar lejos de su referencia, sin un rol necesario que tenga que cumplir, empieza a sentir sin planearlo. Y esto no es exclusivo de la ficción, es de la vida cotidiana. Usted podría decir hoy que se encuentra conectado en la vida. Por aquí, ¿no? Estos conflictos. Por favor, poner el audio en silencio mientras que estoy dando la ponencia. Gracias. En ese sentido, dejamos de sentir hambre por vivir, sino lo que percibe y uno perturba en la vida de la persona es tristeza. A ver, Grace no es una persona que haga grandes declaraciones. Por lo menos a mí no me dejó, yo no sé si a usted. A mí no. No se levanta un día diciendo hoy voy a cambiar mi vida. Simplemente empieza a hacerse cargo de su cuerpo. Porque cuando el cuerpo se activa, hay una emoción que la pone en movimiento. ¿Saben qué es lo más bonito del show? Ella no necesita de espectadores, ni aplausos, ni alguien que la dirija. Es algo íntimo, propio, una transformación y nadie tiene por qué notarla, salvo ella que vuelve a sentir. Y el acto de soltar. Grace lleva consigo la urna de las cenizas de su esposo. Días, semanas, meses convivió con ese objeto como cuando uno carga en silencio no solo un cuerpo reducido a polvo, sino una historia que todavía no ha sido cerrada. La urna pasa de habitación en habitación, de un rincón al otro, de la mano de silencios, de dudas, de recuerdos y su miedo de decir adiós. Pero un día, sin ningún preámbulo, sin ningún anuncio, ella decide actuar. No buscó un ritual ni una palabra solemne. No había testigos. No lo necesitó. No necesitaba decir lo que iba a hacer. Solo lo hizo. El mar, ese bien, ese recurso de libertad que es impredecible, decidió soltarlo, aquello que había sido su ancla por tanto tiempo. Y lo soltó sin drama, sin resistencia.
Dejó que el mar se llevara lo que ya no le pertenecía al presente. Acuérdese de esta frase. Dejó que el mar se llevara lo que ya no le pertenecía al presente. Este gesto, aparentemente simple, para mí encierra una de las verdades más profundas. Soltar no es un acto visible, pero sí que es un acto liberador. En ese momento, al leer el libro, para mí, Grace no solo le dijo adiós a Carl, también se despidió de esa culpa que llegaba pegada en su cuerpo, adherida en su ADN. Y se la llevaba como en eso, cuando uno se hace un tatuaje. Y soltó el control a la que le había aferrado durante tantos años para sobrevivir. Es como cuando uno tiene personas que por sus diferentes situaciones emocionales succionan a otra. La succionan y le quitan y le quitan y le quitan y le quitan y le quitan. Llega un momento donde ya no tiene nada esa persona. Ah, pero le siguen quitando y quitando y quitando. Bueno, pues para mí es como esas personas que dijo, ok, ya no quiero más. Soltó la idea de seguir sufriendo como forma de amor, como castigo y también como fidelidad, porque ella se dio cuenta de que tenía derecho a vivir. Y en nuestras vidas también cargamos cenizas emocionales. No siempre diría que de personas fallecidas. A veces relaciones que no quieren cerrarse, decisiones que no perdonamos o que no somos capaces de llevar a cabo. E inclusive también versiones de nosotros que ya no nos representan. Y caminamos con esos, no sé si llamarles restos invisibles, sin saber muy bien cómo y cuándo dejarlos ir. Pero vean qué interesante, Grace denota como cuando ella empezó a hablar, a relacionarse, se dio cuenta que había una vida más amplia. Y en ese peso, en ese caminar, le llevó a la alegría, a la ligereza. Y quiero hacer una distinción importante. Soltar no es sinónimo de olvidar, porque tampoco significa que lo vivido ya no ha sido importante. Soltar es más bien una declaración íntima. Ojalá que se lleve esta frase también. Soltar es declarar que el pasado ya cumplió su función. Es reconocer que no podemos vivir plenamente y seguimos ocupando el presente con memorias que todavía duelen más de lo que nos permite vivir. Entonces, a este punto lo quiero llegar, que es permitirnos reordenar lo que llevamos internamente, pero también honrar lo que fue sin tener que hipotecar el futuro. El mar al que entrega Grace las cenizas de su esposo representa eso, el entregarse al misterio de la vida, a lo incontrolable, a lo que no está resuelto. Y es en ese acto de confiar, no que quizás todo va a salir bien, sino que ya no va a ser igual. Y es donde hay un cambio. Repito, Grace no necesitó ser vista, lo hizo para ella, porque de ella era el duelo y también de ella la decisión de volver a vivir.
Pues en ese momento de intimidad absoluta, sin aplausos ni palabras, Grace recuperaba algo quizás no se había dado cuenta que había perdido. ¿Y sabe qué era? Su libertad interior. Bien, eso era lo que les traía. Eh, Voy a hacer un par de preguntas a modo de reflexión. Quienes quieran compartir. Me gustaría un compartir no filosófico, sino más bien sentido. Y quisiera preguntar, ¿cómo está viviendo hoy? ¿Desde su razón o desde sus sentidos? ¿Quién quiere responder? Yo veo a Rose con ganas de responder. Pues vamos a empezar con Rose, así le damos la bienvenida al club oficial. Hola Rose, bienvenida al club de lectura. Y a Londra que está por ahí. Eh, Cuéntanos. Hola. Hola, profe. Bueno, creo que al día de hoy vivo desde mi razón, ya no desde mi sentir, porque creo que es parte de la madurez que he adquirido a través del tiempo. Okay. Ahora, eh, con su reflexión sobre el libro, ¿qué hubiera pasado si a Grace no le hubieran dado la noticia de esa herencia? ¿Hubiera cambiado o seguiría ahí en el hoyo? Porque muchas personas mayores a veces entran en una depresión de lo que sea o por el motivo que sea y no salen porque no llega el cambio. No hay oportunidad para cambiar y para poder salir y decir, no, voy a vivir. Entiendo que a ella le, la vida le dio una oportunidad y ese fue el motivo que ella tuvo y logró salir de donde estaba. Pero ¿qué hubiera pasado si no le hubiese llegado esa noticia? ¿Seguiría ahí? Lo que quiero decirte ante esto que traes, que me parece muy bonito, que toda la vida nos da oportunidades. Para mí el libro es una alegoría de que quizás ella se dio cuenta y se permitió tomar la oportunidad. Tuvo ese coraje y ese carácter de tomarla, a pesar de estar encerrada en su casa sola y aquí tal, se permitió vivir. Fue Pero valiente, gracias, entonces. valiente, tuvo ese coraje para salir. Pero no con drama, no con victimismo. Cuando llevas drama y victimismo, no haces nada. Puedo salir de ahí. Gracias y bienvenida. Espero que te haya gustado. Bastante. Eh, Bien. Y tengo otra pregunta. Eh, a ver, ¿qué nos pasa? ¿Qué les pasa? ¿Están del lado de sentir más con la cabeza o con sus sentidos? En el tanto, sigamos pensando aquí, todo lo demás no se mueve. Y no es mejor pensar con la cabeza que con el sentido. Que él dice que el sentimiento no domine la razón. Bueno, sí, Pero la emoción es la que te dispone para la acción. Yo te voy a hacer una pregunta ante eso que traes. ¿Te ha servido
ser una persona racional y te ha dado lo que esperas, o más bien hay pendientes en la vida? No tienes que dar detalles por aquello. Nada más puedes decir, voy a preguntar más fácil. Hoy has logrado todo lo que quieres. No, hasta el día de hoy no. Ok. Lucho por ello Bueno, cada día. muy bien. Pero ¿desde qué posición luchas? ¿Y por qué luchar por ello? ¿Por qué no más bien fluir con la vida? Si fluyo con la vida, no creo que me vaya muy bien, digo ¿Cómo lo yo, sabes? ¿Cómo lo sabes? de ahí, porque prefiero pensar con la razón y saber dónde estoy bien, a dejarme ir por un sentimiento. Pero de nuevo, ¿cómo sabes que te va a ir mal? Ya estás declarando, prefiero tal cosa porque lo otro. Entonces te pregunto, ¿en qué momento te dejas sorprender por la vida? Sí, quizás falta por miedo, por, por la incertidumbre. ¿Qué No, pasará? pero Son muchas cosas que quizás a veces uno no se atreve a soltar quizás sea una. Y lo que yo escucho es hay una abundancia de control detrás de esto en tu conversación. quizás sí, quizás sí. Y creo que no solamente yo, creo que No, no, muchas personas a vivimos todos nos esto, pasa. A ¿sí? mí me pasa. Autocontrol, ganas de estar bien, dónde estoy bien. Claro, Ujú. pero lo importante es observarse y ver si lo que estoy haciendo me está permitiendo acercarme o alejarme a lo que espero o a lo que necesito. Ujú. Nada más te diría eso. ¿Quién más quiere participar? Profe, ¿puedo meter la cuchara? Por favor, adelante. Gracias. Compañeras, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Este, ahí yo quiero meter un poquito, un criterio mío personal. Este, Me parece que la lectura del libro, eh, ver con lujo de detalles cómo los personajes manejan sus vidas, sus sentimientos, me parece que hay una desconexión del ser espiritual de uno. ¿Por qué? Porque, no sé, desde que yo empecé a leer el libro me generó o me dio como una sensación muy materialista de cómo enfrentan los problemas o cómo enfrentamos los problemas. Eh, Aquí me voy a desviar un poquito del tema. Desde No te hace mucho desvíes, tiempo, no te desvíes. Quédate conmigo en el libro, por favor. No te desvíes. ok, entonces, yo siento que está poniendo de manifiesto eso, que hay como una desconexión entre el yo espiritual y el yo racional. Lo pongo como una crítica porque en tanto no logremos conjuntar, no hagamos una coherencia mente-corazón, difícilmente vamos a encontrar la paz y vamos a encontrar qué hacer en forma correcta ante una situación tan dura, tan compleja como perder un hijo, ¿verdad? Sé que son cosas muy duras, sé que son cosas muy difíciles, pero si uno siempre busca alimentarse espiritualmente y evitar esa desconexión,
ese adoctrinamiento de desconectarnos, de creer que solamente estamos aquí, cuando realmente también estamos aquí. Cuando logremos conectar eso, entonces vamos a tener una forma más coherente de enfrentar problemas y no es que nos va a dejar de doler, no es que no lo vamos a lograr en X o Y tiempo. El duelo, la pérdida de un ser querido, eso es un proceso, pero si lo hacemos acompañado de mente y de corazón, créanme, y se los digo por experiencia propia, es más fácil de llevar. Y en el momento en que vos empezás como a soltar esas cosas, vos sentís más suavecito, más dulce en tu vida y no sentís como que te están rasgando, como que te están rompiendo algo. Creo, Así es como creo te en eso. sientes, Perdón. así es como usted se siente. Sí, claro. Ha sido un Eh, proceso que me ha costado mucho. Ha sido un proceso que desde hace un ¿Terminaste el tiempo, libro? perdón. ¿Terminaste el libro por completo? Sí, claro que sí. Ok, Hice un análisis aquí larguísimo, un análisis así como este tamaño, porque me llamó poderosamente la atención, porque yo sentí ahí una conexión en eso. Yo soy papá y no me imagino en este momento lo que es perder un hijo. Y claro. sobre todo en un evento en el que te puede generar una carga como de decir, es que si yo hubiera salido en carrera y lo atajo antes de que cruce la calle, tal vez no le hubiera pasado nada. Ujú. Entonces, es cuando más nosotros como personas necesitamos, y vuelvo al tema, generar esa cohesión, corazón y mente. Las El ser personas humano no. necesitamos o yo necesito. Es que hablas en plural cuando dices. Ajá. Bueno, Me gustaría que revises la grabación después, esto a modo sí, de realimentación. Y en este sí, discurso que estás diciendo, en estas ideas que traes a compartir, hablas que las personas necesitamos. sí. Vos puedes hablar por las demás personas. Pregunto. Bueno, yo parto de la idea o yo parto del criterio de que si a mí me funcionó, porque a mí me sirvió, yo llevo un ¿No? proceso aquí muy completo, un poquito largo, Ok, de reencontrarme de nuevo yo. Y yo ok, siento muy bien. que me ha servido, que me ha Ok, funcionado, que me ok, ha ayudado a liberar como esa carga, como esa culpa. Entonces ok. yo digo, bueno, si si lo sobredimensiono, pues tal vez a alguien también le pueda servir, ¿verdad? Déjame preguntarte una cosa. ¿Cuántos Alfonsos hay? No, como yo, solo yo. Perfecto. Bajo esa premisa, te invitaría, Ujú, ¿verdad?, a que escuches lo que tú mismo dices que necesitas. ujú, Esa conexión. sí, Por cuanto es como que yo diga, todos deben ser igual a Jack, o todos deben de pensar igual a Jack, o todos, por ejemplo, deben ser serios como Jack, como una persona me decía por ahí un día de estos. Pero al final, esa persona asume sin preguntar. Entonces aquí es donde yo traigo lo siguiente. ujú, Cuando hablamos, hablamos por el otro, pero no hablamos por nosotros mismos. Y en el discurso de lo que decimos, sale lo que necesitamos. ujú, Y para mí correcto. hoy, con lo que trajiste a la mesa, que lo aplaudo y lo celebro, por eso te invitaría a que escuches nuevamente la grabación. Cuando dices lo que los otros necesitan hacer, yo escucho a un Alfonso diciendo lo que él necesita hacer, Sí, claro. no lo que el otro necesita. Pero más de decirlo, hiciste mucho énfasis en la parte de hacer. Entonces, te dejo eso por ahí nada más,
Ujú, como una eh, humilde escucha que estoy teniendo de lo que yo oigo que estás diciendo, que ujú, tal vez ujú, ujú. te pueda funcionar eh, para todos esos propósitos que tienes para vos mismo y para tu casa, ¿no? Y para tu familia y tu esposa y tus Correcto, hijos. correcto, correcto. Entonces, en ese sentido, a veces pasa de que interpretamos las cosas literal. Recuerden que esto es un libro literario, es un club literario, y el fin Ujú, último ujú, es poder asociar lo que leemos con la vida. Entonces, el duelo, como lo decía, es una ceniza emocional. La muerte, las cenizas, son temas simbólicos que representan. Y quizás esas representaciones sean cosas que las queremos disfrazar y no las queremos ver como son. Hay una oportunidad alrededor de todo esto. Y usted ujú, puede decirme, pero ya, ¿cuál es la oportunidad? El de descubrirnos, ujú. el de darnos ¿Puedo la agregar oportunidad, un? dar la oportunidad de vivir, por favor, y para darle espacio a otra persona. Dale, Ok. dale, dale, dale. Sí, sí, Ok, ok, adelante. profe, nada más para cerrar el tema. Vos acabas de tocar un tema y ahí lo traigo a mí. Yo por mucho tiempo intenté disfrazar cosas, intenté interpretar cosas que me pasaban desde un punto de vista subjetivo, no real de llegar y sentarme yo, llegar y decir, no, Alfonso, Sí, es que lo que estás interpretando no está bien, no está correcto. Pero caí en ese pequeño error porque el analizar las cosas en la realidad, ¿verdad? Desde el punto de vista de que yo estoy adornando, pero la realidad es esta, es porque a veces me cuesta, lo, lo interiorizo, a veces esa realidad como que nos pega un poco de frente y vos decís, no, mejor no, sigo por aquí. Entonces, sí, por mucho tiempo disfracé cosillas, disfracé sentimientos, ¿sí? En esa etapa del disfraz de sentimientos estoy claro y conciso y hace mucho tiempo atrás entré en un proceso de contactar a personas que yo supe que en algún momento yo pude haber lastimado por estar disfrazando cosas, por estar creyendo cosas equivocadas. Entonces sí, esto es un proceso personal, completo, si vale el término íntimo que yo he hecho. Y bueno, vuelvo al Vox Populi, como me sirvió, pues de ahí les dejo la idea de que tal vez pueda servirle a otra persona, ¿verdad? claro, pero muy Eso bien, es. gracias, gracias por traerlo. Bien, la noche es larga, la noche es silenciosa. Ajá, Hoy he traído un club más íntimo, más personal, más tener ese correcto, contacto correcto. con la persona que usted lleva por dentro. No hay vida imposible, Ujú, pero sí la hay si usted la crea exactamente. Ujú, y la mantiene. Así es simple. correcto. Y no necesita que lo vean o que la vean, simple y sencillamente necesita decidir avanzar, Ujú, tomar una decisión. Bien, seguimos con Revolución. Quizás esa es una ajá, novela, ya les había compartido un poco algunas líneas, no las voy a volver a repetir, pero sí es una novela que va a causar lo que tenga que causar, ujú, no lo que queramos, sino lo que cause. Y recíbalo, acéptelo. No lo ujú, ponga en las nubes, tráigalo a su realidad. En un mes nos volvemos a encontrar ok, y ojalá que podamos seguir invitando, trayendo más personas que se interesen por leer y tener un espacio de reflexión y meditación, ¿no? Y bueno, les deseo una próspera semana
gratitud, paz y sobre todo mucho bien. Feliz descanso. Gracias, profe. Chao, buenas noches. Gracias, 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 profe. Ok. gracias, buenas noches. Buenas noches a todas, Buenas noches. compañeras. Gusto verlas.